¿Cuándo empieza la presencia del Señor Jesucristo? En el Evangelio según Mateo capítulo 24 se menciona lo siguiente. Mateo 24, 1 al 3. Y saliendo Jesús se iba al templo y se llegaron sus discípulos a mostrarle los edificios del templo. Mas Jesús respondiendo les dijo: ¿No veis todas estas cosas? De cierto os digo, no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la consumación del siglo. La palabra presencia tiene el siguiente significado en griego. La palabra griega es la G3952, que en griego es parousia. Lit presencia. Denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Por ejemplo, en una carta sobre papiro una dama habla de la necesidad de su parousia en cierto lugar a fin de atender algunos asuntos relacionados con su propiedad allí. Pablo habla de su parousia en Filipenses 2:12, en contraste a su apousia o ausencia. Otras palabras denotan la llegada. Parousia se usa para describir la presencia de Cristo con sus discípulos en el monte de la transfiguración. También se usa cuando se usa el retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo. Debemos tener presente algo. En los siguientes versículos Jesús advierte a sus discípulos sobre no dejarse extraviar y una serie de eventos y sucesos que son previos a su presencia. Y estos no componen la señal de su presencia como algunos creen erróneamente. Vamos a ver por qué. Si leemos de los versículos 4 al 30, se narran todos estos eventos. Y es en el versículo 30 donde se menciona la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la señal que están pidiendo los discípulos, Jesús la menciona en el versículo 30. Por lo tanto, ocurre después de la gran tribulación, según se muestra el orden de sucesos desde el versículo 29. Vamos a ver pruebas que sustentan este argumento. Otra prueba que nos ayuda a ubicar la presencia de Jesús después de la gran tribulación es la resurrección y el arrebatamiento, o reunir de los escogidos. Para eso vamos a leer el siguiente texto bíblico. Tesalonicenses 4, 14 al 17. Si pues creemos que Jesús murió y se levantó, así también Dios traerá por Jesús y con él a los que se durmieron. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los vivientes que quedamos para la presencia del Señor no nos adelantaremos a los que se durmieron. Porque el Señor mismo con orden dada, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá desde el cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Después nosotros los vivientes que quedamos al mismo tiempo con ellos seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre con el Señor estaremos. En Corintios 15, 21 al 23. Puesto que en efecto por un hombre hay muerte, también por un hombre hay resurrección de muertos. Porque como en el Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su rango, primicias Cristo, después los de Cristo en su presencia. Si analizamos los anteriores textos citados, se habla sobre la resurrección y el arrebatamiento, y que estos dos eventos ocurrirán en la presencia de Cristo Jesús. Pero entonces, ¿en qué nos ayudan estos textos a comprobar que la presencia de Jesús es después de la gran tribulación? Pues bien, ya tenemos algo claro: la resurrección y el arrebatamiento ocurren en la presencia de Jesús. Entonces la otra prueba la hallamos relacionando un Tesalonicenses 4:17 con lo que se menciona en Mateo 24, 29 al 31. Primero, Jesús desciende o viene, y el sonido de trompeta. Un Tesalonicenses 4:16 dice que Jesús descenderá del cielo con trompeta de Dios. Mateo 24:30 dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta. 2. Arrebatamiento o reunión de los escogidos. Un Tesalonicenses 4:17 dice: después nosotros los vivientes que quedamos al mismo tiempo con ellos seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en el aire. Mateo 24:31 dice: congregarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo de los cielos hasta el otro. Entonces, como vemos, la reunión de los escogidos de Mateo 24:31 se relaciona directamente con el arrebatamiento de un Tesalonicenses 4:17. En Mateo
se dice que la reunión de los escogidos sucede después de la gran tribulación. Por lo tanto, el arrebatamiento de un tesalonicenses ocurre después de la gran tribulación, ya que este es el mismo suceso. Por lo tanto, la presencia del Señor ocurre después de la gran tribulación. Sonido de trompeta en Mateo y en Tesalonicenses, y reunión de los escogidos en los dos textos. Otra clave también es el sonido de trompeta. Por ejemplo, en un Tesalonicenses 4 se menciona que Jesús desciende con trompeta de Dios. En un Corintios se menciona, un Corintios 15, 51 y 52. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este texto claramente se menciona el arrebatamiento y la resurrección, y que estos dos eventos ocurren al sonar la final trompeta. Y en Mateo 24:31, este sonido de trompeta y reunión de los escogidos ocurre claramente después de la gran tribulación. Por lo tanto, la presencia del Señor Jesús ocurre después de la gran tribulación. Ahora vamos a ver otra prueba. Presencia de Jesús semejante a un relámpago. Donde esté el cuerpo, allí estarán los buitres. Mateo 24, 27 y 28. Porque como el relámpago sale del oriente y aparece hasta el occidente, así será también la presencia del Hijo del Hombre. Donde pues estuviera el cadáver, allí serán congregados los buitres. Lo que quiero destacar en este texto es que dice que es en la presencia de Jesús cuando serán congregados los buitres. Obviamente esto es algo simbólico y representa a los discípulos de Jesús. Tengamos presente que dice que esto ocurre en la presencia de Jesús. Ahora vamos a ver otro texto que nos da otra clave sobre en qué momento también se menciona que van a ser reunidos los buitres o discípulos. Veamos. Lucas 17:30. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En aquel día el que estará sobre la azotea y sus muebles en la casa no descienda a llevarlos, y el que está en la cama igual no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que procure salvar su vida la perderá, y el que la perdiere la conservará. Os lo digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en la chacra, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les contestó, donde está el cadáver, allí serán juntados los buitres. Como vemos, acá también se menciona el reunir de los buitres. ¿En qué momento sucederá esto? Según el versículo 30, esto será en la revelación de Jesús. Y en Mateo 24:28 dice que será en la presencia de Jesús. Por lo tanto, revelación de Jesús igual a su presencia. O sea que la presencia y la revelación ocurren en el mismo momento. Entonces vamos a mostrar prueba bíblica de que la revelación de Jesús ocurre después de la gran tribulación. Según a los Tesalonicenses 1:6. De hecho, es justo que Dios pague con tribulación a los que están causándole sufrimientos a ustedes. Pero ustedes que están pasando sufrimiento recibirán alivio, al igual que nosotros durante la revelación del Señor. Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, cuando ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Es evidente que este suceso de la revelación del Señor Jesús ocurre después de la gran tribulación, en su venida, ya que podemos ver que se menciona a los ángeles. Y vamos a ver versículos que nos brindan más pruebas de la relación de los ángeles y la venida de Jesús. Y la venida de Jesús es después de la gran tribulación, según Mateo 24:39 al 31. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 16:27 es el que más se relaciona. Entonces es claro que la revelación de Jesús ocurre después de la gran tribulación, en su venida. También podemos ver que esta ocurre en un punto culminante, o sea, cuando viene a dictar sentencia sobre los malvados, o sea, que el fin del mundo, o sea, que es en el fin del mundo. Entonces, si la revelación del Señor Jesús se ubica después de la gran tribulación, entonces también su presencia se ubica después de la gran tribulación, en su venida. Así que si alguien dice que la presencia del Señor Jesús ya empezó, o dan una fecha, no lo crean, porque las evidencias bíblicas antecitadas
ubican la presencia del Señor Jesús después de la gran tribulación. Y nadie sabe la fecha de este suceso. Y Jesús mismo advirtió sobre que no debíamos fijarnos en fechas que nos dieran. Él dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Eso lo dijo en Hechos capítulo 1 versículo 7.